Aurelio Nuño, él fue secretario de Educación Pública, que nos acompañe. También fue profesor en la Universidad de Harvard, ha vivido mucho tiempo en los Estados Unidos, conoce esta nación, tanto la América profunda como el lado muy fifí del este y el lado no tan fifí del oeste, pero sí muy progre. Y estamos conversando sobre el proceso electoral en los Estados Unidos, algo que ya estaba cantado, aunque nadie o muchos no lo querían reconocer, el triunfo de Donald Trump y lo que viene con un gobierno populista. Bienvenido, Aurelio. Muchas gracias, Juan, y felicidades por la cobertura Muchas gracias. que hiciste de las elecciones. La tuya en particular y la de Fórmula en general fue estupenda y desde ahí nos estuvimos informando puntualmente. Muy generoso, querido Aurelio. Oye, ¿cómo ves este triunfo? Yo salí a las calles a preguntarle a la gente a horas de que se dio a conocer que Donald Trump había ganado allá en Washington, D.C., y les preguntaba así a la gente, a bomberos, pues no sé, gente de distintas comunidades, latinos, pero no solo latinos, y en fin, les preguntaba por qué cree que ganó Donald Trump. Y me decían, no sé, pero sí sé por qué ganó Kamala Harris. Nunca nos habló. Pues mira, esa cobertura que hiciste, que fue muy oportuna, preguntándole a los ciudadanos de a pie cómo sentían, por quién iban a votar, etcétera, hoy se refleja en los datos, Juan, y se puede decir, obviamente el triunfo de Donald Trump fue contundente, pero en gran medida fue una derrota del Partido Demócrata. Sí, hoy prácticamente ya se acabaron los conteos, todavía queda una parte, pero de los 50 estados, 47 ya concluyeron los conteos. Y hoy queda muy claro, número uno, que hubo una caída en la participación de la elección. Hace 4 años votaron 160 millones de estadounidenses y ahora votaron solamente 158 millones, 158 y medio, 1,5 millones menos de votantes, a pesar de que creció el padrón electoral. Hace 4 años eran 240 millones de electores y ahora eran 245. Entonces hay una caída en la participación. Y gran parte de la caída de la participación fue voto demócrata. Cuando tú haces un análisis y haces un zoom a la votación por condado, por municipio, los que tradicionalmente han votado por los demócratas tuvieron todavía menor participación. Es decir, mucha gente que votaba demócrata no salió a votar y de manera opuesta, en los municipios y en los condados donde era fuerte el voto de Donald Trump, votaron todavía más. Oye, ¿pero por qué? ¿Por qué los demócratas no salieron a votar? Pues teniendo como contrincante ni más ni menos que a Donald Trump. Que fue lo que los sacó a votar hace 4 años. Y por eso hace 4 años tuvieron una votación en gran medida anómala. Yo creo que ahí está la pregunta, ¿por qué no salieron a votar? Hace 4 años tuvieron más de 80 millones de votos los demócratas y ahora, si bien les va, llegarán a 75 millones. Bueno, habrá muchas explicaciones, pero una muy clara y que refleja lo que tú estuviste reporteando y que hoy se ve en diversos estudios, en lo que han publicado diversos medios en Estados Unidos, es que gran parte del voto tradicional de los demócratas, como el voto de los afroamericanos, pensaban, no iban a votar por Donald Trump, pero que nada iba a cambiar con un gobierno demócrata y prefirieron quedarse en sus casas. Oye, pero háblanos de las estrategias populistas de Donald Trump, porque ya no estás diciendo por qué no salieron a votar los demócratas, pero las estrategias populistas de Donald Trump lo llevaron al triunfo y tú conoces muy bien el populismo, no solo lo has estudiado, sino que lo has enseñado. Un discurso plural, palabra como vamos a hacer América grande de nuevo, llevaremos, tendremos, seremos nuestro país, nuestro dinero, prometer empleos en un país que tiene problemas de generación de empleos y prometer a la población que entrarán dentro de planes de acción. Necesitamos de la población este tipo de discursos. Tú los conoces mejor que yo. Y hay una fuerza muy potente y contundente del discurso populista y de la forma de hacer política populista, es que dividen el mundo en 2 campos, sí, el pueblo y la oligarquía. Y aprovechan los problemas anteriores de la gestión inmediata anterior. O más profundos. En el caso de Estados Unidos, la base central del voto de Donald Trump, que son personas blancas sin educación universitaria, en los últimos 25 años han sido los más golpeados por una doble crisis, la que ha generado el cambio tecnológico y la propia crisis educativa que se vive en Estados Unidos. El cambio tecnológico ha generado una polarización del empleo en todo el mundo, pero de manera muy particular en Estados Unidos. Y esto ha sido con la automatización de empleos que antes tenía la clase media,
que llegaba hasta un nivel educativo de bachillerato, pero que no tenía universidad. Piensa, por ejemplo, en los asistentes de oficina. Sí. Tú entrabas a cualquier corporativo en Estados Unidos y en México en los años 70 y estaba el mayor número de empleados eran asistentes de oficina. Telefonistas, secretarias, en fin, diversos mensajeros. Hoy prácticamente no existen porque todo se ha automatizado. Así es. No se ha generado una crisis de empleo porque por el otro lado sigue habiendo mucho empleo en actividades manuales, desde conductores, repartidores, personas que trabajan en los servicios de restaurantes, Sí. Que no se automatizan, pero que ganan menos y que tienen un menor estatus. Y por el otro lado, sí, se han generado más empleos y mejor pagados, pero para quienes tienen habilidades más profundas, que tienen estudios universitarios. Y esa polarización del empleo ha afectado particularmente a la población blanca sin estudios universitarios, que son la base de votantes de Trump. Se ha creado una necesidad social por parte del discurso de Donald Trump, del que vamos a hablar regresando a una pausa. Aurelio, no te vayas, Encantados. usted tampoco, volvemos. Buenas tardes, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y gracias a Aurelio Nuño. Nos agarró el corte, Aurelio. Como siempre, pues estamos conversando. Muy interesante lo que me decías del triunfo de Donald Trump en el sentido de la cantidad de demócratas que no salieron a votar. ¿Por qué no salieron a votar? Pues es multifactorial el resultado de este abstencionismo en los Estados Unidos que se ve reflejado en que Donald Trump ganó, pero a diferencia de lo que ocurrió en su triunfo anterior contra Hillary Clinton, ahora también se llevó el voto popular, Aurelio Nuño. Arrasó Donald Trump y también en el legislativo. Yo no recuerdo un presidente con tanto poder como el que tendrá Donald Trump a partir de enero del próximo año, tal vez Ronald Reagan. Así es, va a tener el control, todo indica que tendrá ya el control de las dos cámaras. Además tendrá una corte también muy cercana ideológicamente, en donde además tendrá la oportunidad de al menos nominar a 2 ministros de la Corte más. Así es que, muy parecido a lo que sucede aquí, Juan, la concentración de poder en Estados Unidos va a ser importante, bajo una lógica populista, en donde una de las características es que lo que importa es lo que dicen las mayorías. Sí. Por encima de las libertades, por encima de los equilibrios de poder, lo que importa, el eje de la articulación política son las mayorías y en muchos casos finalmente lo que dice el líder, porque el líder habla por las mayorías. Ya hay esta transformación en donde se pasa de nosotros el pueblo a yo el pueblo. Y yo creo que eso lo vamos a ver en Estados Unidos. Las instituciones en Estados Unidos son fuertes, Sí, pero van a ser golpeadas. Una de las formas de gobernar del populismo es bajo esta lógica de primero va la mayoría y yo soy la mayoría, es gobernar con mucha mayor arbitrariedad, es no aceptar límites y por lo tanto eso lleva a un golpeteo permanente con el Poder Judicial, que en el caso de Estados Unidos tiene una revisión permanente de los actos del presidente. Aquí tendrá una corte cercana, pero la multiplicidad de jueces que pueden actuar en distintos temas lo podrán parar. Yo creo que veremos algún tipo de conflicto ahí, pero que tenemos es esa concentración de poder, Juan. Sobre esto, Aurelio, las personas que de México van a los Estados Unidos a quejarse por la concentración de poder en nuestro país, resultado de procesos democráticos, también van a ir a los Estados Unidos a quejarse de que Donald Trump tiene el Congreso y la Corte. ¿Van a ir a la OEA? Pues ¿Van mira, a buscar Almagro? ¿Van a presentar amparos? Habrá que ver qué es lo que hacen los ciudadanos de Estados Unidos. Yo te diría, yo creo que hay, mira, cuando hablamos de populismo, y yo creo que esto es muy importante, el populismo no es antidemocrático, el populismo se nutre de ganar votaciones. Siempre lo has dicho. Sin embargo, a la hora de gobernar, el populismo sí tiene como eje central lo que decía hace un momento, lo que digan las mayorías. Y eso está por encima de las libertades, de los derechos y de los límites al poder. Y ahí es donde el populismo entra en conflicto con el republicanismo y con el liberalismo, que son también formas de gobierno democráticas, pero que tienen como eje central la libertad. Y por lo tanto, las mayorías pueden decidir todo, salvo revertir las libertades y revertir el orden republicano que las garantiza, que son la división de poderes. Vamos a ver qué pasa con Donald Trump.
está concentrando mucho poder, ganado en el voto popular, de acuerdo con sus reglas. Eso no hay discusión. Al igual que se ganó aquí por un voto popular contundente, eso no hay discusión. Creo que sí hay discusión en términos de la sobrerepresentación en el Congreso. Puede ser constitucional, pero es una sobrerepresentación del 20%, ¿no? Tema que ya hemos platicado y es muy grande y sé que tú y yo no estamos de acuerdo, pero a lo que voy es... Nos queda medio minutito. Simplemente yo creo que aquí la gran interrogante, bueno, habrá una para el mundo que podremos discutir después, pero interna para Estados Unidos es qué tanto Donald Trump va a gobernar o intentar gobernar de manera arbitraria sin ceñirse al Estado de Derecho, que es tan importante en Estados Unidos, y presionando los equilibrios de poder que han sido... A ver, Estados Unidos fue la primera república moderna. Sí. Es decir, Madison y los padres fundadores lograron hacer la primera república moderna inspirados en Montesquieu, Sí. y hoy está en riesgo. Pues ya estaremos viendo y analizando su gobierno Así y platicando es. la próxima semana. Gracias, Aurelio. A ti, Volvemos. Juan. Gracias.